Es una muy buena pregunta, pero es una pregunta un poquito complicada. Lo hemos visto antes. Clásicamente en nuestra dieta teníamos mucha cantidad de hidratos. Y hemos ido bajando y teníamos muy poquita proteína y aceptamos ahora un poquito más. Entonces, dentro de que las necesidades son un poquito personales y las necesidades de proteína dependen en gran medida del ejercicio que hagas y sobre todo del ejercicio de fuerza que hagas, porque dependen de la masa muscular, y los hidratos de carbono dependen del gasto de energía que hagas, porque como os decía, los hidratos de carbono no son un elemento estructural. No es que necesites hidratos de carbono para construir tu organismo. Necesitas hidratos de carbono porque necesitas energía. Incluso para construir tu organismo necesitas energía. Por eso tú cuando, por ejemplo, haces pesas, aunque hagas pesas, que digas, no, esto es músculo, proteína, y te tomes un batido, no debes tomar nunca un batido solo de proteína. Esos batidos deben tener una cantidad alrededor de los 25 gramos de proteína, que es lo que puede asimilar tu cuerpo, pero tiene que tener un poquito de hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque te van a dar la energía. O sea, el hidrato de carbono siempre va a ser necesario. Pero hay que vigilar. En primer lugar, calidad. ¿Qué tipo de hidratos de carbono tomo? Entonces, buscar los carbohidratos complejos. ¿Por qué? Porque lo que nos han explicado antes, un carbohidrato rápido sube el azúcar en sangre y tan rápido como sube, como se produce una respuesta de insulina, baja. Y vuelves a tener hambre y estamos en el mismo problema. Y además, no baja porque desaparezca, sino porque se va a la grasa, se transforma en grasa. Entonces, ¿qué interesa? Un hidrato de carbono complejo que es más lento de subir el azúcar. ¿Y qué hace? Me mantiene más tiempo. Y eso también cómo se consigue, asociando la fibra. Otra cosa buena de la fibra, que si tomamos la fibra en nuestras comidas, nuestros hidratos de carbono se absorben más lentamente. ¿Con eso qué tenemos? Que nuestro nivel de azúcar se mantiene más tiempo, sin grandes picos de insulina, y a la próxima comida volvemos a llenar y mantenemos una situación mucho más estable en el organismo, que es más saludable. Al final, en cantidades, pues en cantidades lo que decimos, en la dieta moderna probablemente va a ir más hacia un 40, un 50 que el 60 que se tomaba antes. Y en una dieta hipocalórica, cuando yo estoy haciendo una persona que quiere perder peso, una dieta hipocalórica, normalmente utilizamos dietas con menos hidratos de carbono, porque es lo que podemos quitar más para quitar calorías. Sin embargo, las proteínas siempre las tenemos que mantener y las grasas saludables también. ¿De acuerdo? Y proteína, lo que decíamos antes, depende de tu actividad física. La necesidad de una persona, por dar números redondos, son alrededor de 1 gramo por kilo de peso de una persona normal, pero claro, cuando empieza a hacer ejercicio se incrementan. Y se suele decir que para una persona que hace deportes de resistencia pueden estar hasta 1,4 y una persona que hace deportes de fuerza hasta 1,8 o 2 gramos por kilo de peso. Pero yo le digo a la gente que más que manejar eso, es mejor manejar la necesidad temporal de esas proteínas. Porque las proteínas hemos dicho antes que no se acumulan en el organismo. Los hidratos de carbono sí, los puedo tener ahí, los uso cuando los necesito. La grasa más que de sobra. Pero las proteínas no. Entonces yo le digo a la gente, ¿qué tienes que hacer? Pues toma proteínas a lo largo de todo el día, porque tu cuerpo se está reconstruyendo todo el día. Luego, independientemente de que hagas ejercicio, yo recomiendo a la gente que hay que tomar, entre comillas, una dosis de proteínas de entre 20 o 30 gramos, según tu masa muscular, por la mañana, desayuno, comida y cena. Y ahora tú me dices, ahora entreno. ¿Y qué has hecho? ¿Deporte de fondo? Pues necesitas sobre todo hidratos de carbono, por ejemplo, un batido de recuperación que puede tener 40 gramos de hidratos de carbono a lo mejor y 10 de proteína, pues necesitas menos proteína. Oye, ahora he entrenado, ¿y qué has hecho? ¿Me he machacado en el gimnasio? Pues necesitas un batido, pero que es al revés. Tiene a lo mejor 25 o 30 gramos de proteína y 10 o 15 gramos de hidratos de carbono. Entonces, lo que yo le digo a la gente, si tú haces eso correctamente, si tú tomas tus 3 comidas con tu cantidad apropiada de proteína, entre comidas, si el tiempo entre comidas es más de 3 horas, que lo es, te tomas un snack que te dé algo de proteína, aparte que puedes tomar una fruta, pero te puedes tomar, pues a lo mejor te puedes tomar un yogur desnatado, o te puedes tomar una barrita de proteínas, o alguna cosa de estas, bien, en medio, y cada ejercicio le das la proteína que ha generado la necesidad de ese ejercicio. De manera que si tú haces eso, cuando yo, con gente que ha venido y me ha dicho, bueno, pero es que los números, venga, vamos a hacerlo así, y hemos cogido y luego hemos sumado, los números cuadran. Porque al final, si coges un tío, cachas de estos de 80, 100 kilos, que está andando todo el día y que está machacándose en 2 sesiones por la mañana y por la tarde, dice, bueno, si hiciera los cálculos, pesa, vamos a hacerlo redondo, 100 kilos, 200 gramos de proteína. Yo le doy 30 por la mañana, 30 porque voy a la parte alta, 30 y 30, 90. Le doy 2 snacks, 110. Y luego en cada entrenamiento le doy 30 más. Pues 110 más 30, 160 más 30... Perdón, 110 más 30, 140, 170. Estoy un pelín por debajo. Bueno, pues porque son 100 kilos, no tiene por qué ser 2, pero estoy más o menos, si os dais cuenta, en esas cantidades. No por hacer eso me voy a una dieta hiperproteica, ni mucho menos.
ni mucho menos. El problema es cuando tú no comes proteínas en todo el día y luego te crees que comes proteínas porque por la noche te cenas un chuletón y tienes ahí 120 gramos de proteína, porque esos 120 gramos tu cuerpo no los puede utilizar. Y tú te quedas diciendo, joder, hoy me he tomado 120 gramos de proteínas, son todas las que necesito para todo el día. No, porque hay que repartirlas adecuadamente. El principal problema de las proteínas es que hay que repartirlas adecuadamente a lo largo del día. Y luego, lo que hablábamos, intentar conseguir que por lo menos el 50% de ellas sean de origen vegetal. Por eso, si la partes en más comidas, es más fácil conseguir eso.